Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio bíblico que hemos de dirigir con el objetivo de darle continuidad a nuestra serie bíblica enfocada en el estudio del libro del Apocalipsis. En Camino, Verdad y Vida hacemos este ejercicio. Elegimos un libro que vamos a sacarle todo el provecho desde el punto de vista de estudio, de principio a fin, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y el objetivo, por supuesto, es profundizar en todo lo relacionado a la evangelización y aprovechar justamente las riquezas que tiene cada porción de la palabra de Dios en los diferentes ángulos o las diferentes visiones a través de los libros, en este caso de las Sagradas Escrituras. Pues bien, el Apocalipsis es el libro que nos ocupa estudiar desde que comenzó prácticamente este año y que nos va a ocupar todavía mucho más tiempo, lo que resta de este año y el que está por venir. Pues bien, les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos que nos sintonicen y además a quienes constantemente han venido sumándose a estas sesiones de estudio, les agradecemos porque son el motivo, el motor de que nosotros hagamos estos esfuerzos. De manera regular, es decir, de forma cotidiana, nosotros hacemos estos estudios los días sábados, a partir de las 6 de la tarde, desde el fin de semana pasado y en igualdad de condiciones de este fin de semana, hay varias actividades que tenemos programadas, motivo por el cual tomamos la decisión de no dejar pasar el día, de no cancelar el estudio y más bien transitar por el mismo a través de una modalidad diferente, una modalidad un poco distinta, pero que cumple en lo general los mismos objetivos, se abordan los mismos elementos, las mismas cuestiones, y es un gusto para nosotros poder compartirlas con todos ustedes. Les invito a que nos pongamos en posición del estudio a través de una oración breve que nos ayudará a alcanzar justamente las condiciones para que se pueda desarrollar un estudio bíblico de manera regular, sin interrupciones, sin adversidades. Pues bien, Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad de poder estar en tu presencia un sábado más. Te damos las gracias porque estás con nosotros, porque te quedas a nuestro lado y ponemos en tus manos este estudio. Ponemos en tus manos lo que hoy vayamos a aprender, que tu palabra encuentre en nosotros un terreno fértil, que esa palabra sea sembrada en circunstancias adecuadas, que podamos nosotros sufrir esa radicalidad que exige el hacer tu palabra día a día. Te pedimos que conduzcas este estudio, que alejes de nosotros las preocupaciones, las tensiones, las interrupciones, la falta de requerimientos técnicos, que nos ayudes a cumplir con esta encomienda que nos has dado, de que todos sean tus discípulos, para que de esa manera reconozcan que tú eres el Señor. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a iniciar con nuestra primera porción, con nuestra primera sección del estudio. En este caso, como bien lo saben, corresponde al devocional. Un devocional que está constituido por una lectura, que usualmente es del Antiguo Testamento, aunque no exclusivamente de él, y posteriormente continuamos con el Evangelio que venimos leyendo al nivel de esta sección, en este caso del devocional, y estamos ya muy cerca del final del Evangelio de Marcos, que es el que nos ha acompañado desde hace ya casi 2 años que nuestra comunidad comenzó a realizar estas reuniones. Pues bien, vamos por favor al Salmo, síganme todos en sus Biblias, al Salmo 146. Y vamos a leer de los versículos 5 al versículo 9. Yo les estaré compartiendo justamente todo esto a través de la versión Nueva Biblia de las Américas. Esta es la traducción que vamos a usar tanto para el devocional como para el resto de los estudios. ¿Ven?
daré lectura a continuación. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Señor de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino de los impíos. Bien, esa es la lectura que corresponde al Salmo 146, versículos del 5 al 9. Y la lectura que vamos a realizar del Evangelio de Marcos la vamos a encontrar cuando vayamos al capítulo 10 de Marcos, versículos del 46 al 52. Prácticamente es el final de este capítulo. Y daré lectura. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y le dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciendo: Anímate, levántate, que te llaman. Arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego respondió: Raboní, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante, el ciego recobró la vista y lo seguía por todo el camino. Pues bien, vamos a quedarnos con este texto y vamos a hacer algunos apuntes al respecto. En eso consisten justamente nuestras sesiones del devocional. Y bueno, la intención es que a través de este devocional podamos hacer una lectura orante. ¿Qué significa una lectura orante? Bueno, pues significa que vamos a ir leyendo y aplicando lo que vayamos leyendo a nuestra iglesia, a la vida de la iglesia del día a día. Como comienza esta porción, este episodio, es bastante interesante, de hecho. Jesús está en Jericó. Recordemos que capítulos atrás, las últimas coordenadas que se nos dieron fue que Jesús pasa de Cesarea de Filipos a Cafarnaúm. Y de Cafarnaúm salen con dirección hacia Jerusalén. Pero en ese trayecto, en ese camino del día a día, hay varias paradas de nuestro Señor Jesucristo. Y una de ellas es precisamente Jericó. Y eso es algo bastante interesante, es algo sumamente importante, porque es aquí que la Escritura da por única ocasión, por única vez, datos acerca de que nuestro Jesús se encuentra en Jericó. Es la única vez que habla al respecto. Es el único lugar en donde se menciona que Jesús está en Jericó y por lo tanto es un día sumamente importante para muchos porque de alguna forma nos deja entrever un poco de la historia de la salvación y cómo inmersa en la historia de la salvación hay un sitio clave, una posición clave, sobre todo para el caso de Moisés, que precede a la conquista de la tierra prometida y ese punto clave, ese punto de inflexión es nada más y nada menos Jericó. Entonces nos dice el texto que salen de Jericó, lo que indica que estuvieron allí. ¿Por qué es importante para la historia de la salvación? Bueno, porque lo que va a seguir en el capítulo 11 de este libro del Evangelio de Marcos es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y esto, como les mencionaba, evoca un poco a lo que estaba a punto de suceder con la conquista de la tierra prometida. Hemos hecho ya en algunas ocasiones una especie de comparación entre Jesús y Moisés. No porque Moisés tenga el mismo nivel de dignidad, eso bajo ninguna circunstancia,
pero sí es porque en esos estudios hemos abordado el cómo Moisés de pronto es un tipo de Cristo, es una imagen de Cristo. Evoca algunas cosas de lo que más tarde Cristo consolidaría, de las demostraciones que más tarde Cristo enseñaría, demostraría, válgase la redundancia, y pondrían justamente esas claras diferencias de por medio. Pero evoca un poco porque si se dan cuenta, Moisés no pudo pasar ese punto de inflexión que representaba Jericó. No pudo completar esa misión y es, sin embargo, alguien más que sí lo hace. Y ese alguien que sí lo hace es Josué, cuyo nombre, de hecho, está íntimamente vinculado al nombre de Yeshua. El nombre de Josué en el idioma original era Yehoshua, que en este caso tienen una raíz equivalente en Yahvé como Salvador, solo que en Yehoshua se apunta a que Yahvé es el que salva y en Yeshua se apunta a que Jesús es Yahvé salvando, la salvación de Yahvé. Son ahí justamente algunas otras diferencias, pero de ahí la importancia, la radicalidad de este punto, súper importante para la narración de los evangelios. Nos dice el texto que saliendo de Jericó, con sus discípulos Jesús continúa y con una gran compañía, con una suerte de cantidades de gente, se ve, se entrevé y se conoce a un personaje que en este caso es Bartimeo, y se nos da un dato, es ciego y es hijo de Timeo. Este punto se esclarece porque muy probablemente Bartimeo, hijo de Timeo, formaban parte de una familia importante, de una familia prominente. Y esto pasa muy continuamente cuando se dan este tipo de datos en las Sagradas Escrituras. No tiene mucho sentido que si la persona no pertenece a una clase social o a una familia importante, se den datos acerca de cuál es su origen, a menos que el origen sea importante, como la familia en este caso. De todas formas, se nos da ese dato. Y se nos dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces hay dos datos, bueno, tres, a decir verdad. Uno que es ciego, dos que es hijo de Timeo, muy probablemente esto corresponde, como bien lo decía, a que es parte de una familia acomodada, de una familia prominente. Y por otro lado se nos dice que está mendigando. Sin embargo, él oye y oye perfectamente bien. Escucha que por allí había rumores sobre la presencia de Jesús el Nazareno. Él había orado por este momento, por aquel instante, por aquel momento en el que se pudiera ver de frente al Mesías. ¿Y por qué nosotros sabemos eso? Porque tan pronto escuchó hablar del Nazareno, él saltó, se incorporó como pudo y fue tras él. Comenzó a dar voces, dice el texto bíblico. Eso en griego significa que empezó a decir algo de forma repetida. Eso significa dar voces. Ese es un término que se traduce al español, pero que en griego quiere decir eso, que está repitiendo de manera constante lo que a continuación vamos a dar a lectura. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí, este ciego, Bartimeo, estaba muy claramente haciendo a Jesús una atribución de título mesiánico. ¿Por qué? Porque estaba hablando de él, estaba hablando de Jesús como el Hijo de David. Y esto, insisto, es algo bien interesante porque es un título mesiánico. Pero llama poderosamente la atención cómo el ciego estaba plenamente consciente de que Jesús es el Mesías. Y algo que los líderes religiosos de la época no estaban de acuerdo ni estaban conscientes. Es decir, tenemos una doble imputación. Por un lado, un ciego que naturalmente no puede ver, vamos, hay una redundancia de idea, pero es importante enfatizar en ello, está consciente de que Jesús es el Mesías, y los líderes religiosos que no solamente veían, sino que además eran estudiosos y entendidos de la palabra, no estaban conscientes de ello.
Sin embargo, Bartimeo tenía una petición correcta: ten misericordia de mí. De inicio, Bartimeo no le estaba pidiendo sanación. Bartimeo no le estaba pidiendo una limosna, no le estaba pidiendo una caridad como podríamos entenderlo en nuestros tiempos. Le estaba rogando por misericordia. Eso es una petición correcta. Hoy en día nuestra iglesia adolece mucho de esta parte. En la oración común nosotros creemos que podemos atribuir nuestras necesidades más banales y ponerlas en manos del Señor para que Él las resuelva como por acto de magia. Tenemos que recuperar ese enfoque correcto en la palabra de Dios para que aprendamos a hacer la petición correcta. Bartimeo no escatimó, él pidió misericordia, y es lo que muchos necesitamos en nuestra vida para poder avanzar, para poder desafanarnos de las muchas y múltiples necesidades en las que nos vamos a ver envueltos y por las que vamos a estar atravesando en el día con día. Pero ¿cuántos nos hemos detenido a reconocer que Jesús es el Señor? ¿Cuántos nos hemos detenido a reconocer que Jesús es el Mesías y pedirle misericordia? El versículo 48 dice que muchos le reprendían. La reprensión, queridos hermanos, es una censura severa. O sea, se está interponiendo que les es molesto que esta persona esté haciendo esta oración. Por lo tanto, le estaban censurando severamente. Es el equivalente a pedirle que se callara de forma despectiva. Y nos pasa mucho en el día con día a la iglesia, en el mundo. A veces, después de haber asumido nuestro rol como creyentes, como cristianos, difundimos el mensaje y salimos y hablamos acerca de la palabra de Dios. Y muchos nos censuran, nos callan, nos reprenden. Pero la cosa no se queda ahí, sino que además atentan contra nosotros. Entonces trasciende a la censura, a la reprensión. Ya no es una reprensión, sino más bien una censura y un discurso a veces hasta de odio en contra del cristiano. Pero Bartimeo nos enseña que pese a estos intentos de reprenderle severamente, de censurarle severamente, él daba más voces. Es decir, las influencias del mundo causan en él un efecto opuesto. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús naturalmente se detiene. La fe de aquel hombre provocó que Jesús se parara. Y hace lo mismo hoy día. Nosotros hacemos un ejercicio cotidiano de oración, pero ¿de qué manera estamos imprimiendo nuestra fe en ello? ¿De qué manera estamos volcando nuestra fe hacia aquel a quien hablamos? Bartimeo nos deja esta enseñanza. Y Jesús no solamente que lo escucha y se detiene, sino que además le manda a llamar. Y es algo que muchos de nosotros queremos experimentar a través de este ejercicio. El llamado. Los que le llaman le dicen, ten confianza, levántate. Y esto es algo que los cristianos tenemos que asumir como palabras propias, como parte de nuestro discurso, pero no un discurso mecánicamente aprendido, sino un discurso de corazón sentido. ¿Cuántos acuden a nosotros cansados y abatidos? Y el Señor nos manda a llamarles para decirles que tengan confianza y que vuelvan arriba. Y que les digamos, mira, Él te llama, Él te está llamando, tal cual como lo estipula el versículo 49. Este debe ser el mensaje de cada creyente a un alma necesitada. El versículo 50 nos dice que Él echó su manto y se levantó y vino a Jesús. ¿A qué nos estamos refiriendo con un manto? Bueno, pues es un pedazo de tela que naturalmente las personas que mendigaban tendían sobre el piso con la esperanza de que alguien pudiera colocarles una moneda. Se
utilizaba después de esto como una suerte de frazada para poderse cubrir durante la noche. Y lo que nos da la impresión del texto bíblico es que Bartimeo se despoja de este manto, lo tira, se deshace de él, porque algo dentro de su corazón, dentro de su mente, dentro de su realidad, le daba el pleno conocimiento de que ya no iba a necesitar más ese manto. Y así es como a muchos nos encuentra el Señor. Nos encuentra tirados, derrumbados, necesitados, afligidos, censurados. Nos encuentra con profundas necesidades. Y después de su paso por nuestra vida, ya no hace falta más ese manto, porque Él ahora nos cuida, nos cubre, nos cobija. Si todo el mundo acudiera al llamado de Jesús a la primera vez, así como Bartimeo, algo que estaba esperando toda su vida, ¿cuántos recibiríamos justamente esa vista espiritual tal cual como Bartimeo la recupera? Nos dice el versículo 51. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y aquí hay que apuntar algo bien importante, el papel de la fe en la salvación. Es importante destacar cómo el término griego utilizado en esta porción referente a la palabra salvado es sozo, S-O-Z-O, sotso, así como se tendría que pronunciar, sotso. Y esto significa salvar, pero no significa salvar en términos físicos, sino salvar en términos espirituales. Por lo consiguiente, queridos hermanos, lo que aquí está pasando es una salvación en términos espirituales a todas luces. Quiere decir que Bartimeo no solamente fue sanado de su necesidad física, sanado de esta necesidad, sino que además es salvo. Pero aquí vale la pena destacar algo. Bartimeo fue salvo, fue salvado por el Señor. ¿Por sus obras? ¿Por su paciencia? ¿Fue salvado acaso por las evidencias de su buen corazón? No. El Señor Jesucristo estipula claramente cuál es la única y exclusiva condición para poder promover este nivel de salvación. La fe. Y se nos dice que inmediatamente Bartimeo recobró la vista y Jesús siguió el camino, pero además se nos dice que Bartimeo le siguió, porque esa es la característica del que ya es salvo, seguir al Señor sin más, seguir al Señor porque se tiene que hacer. Entonces llama poderosamente la atención estos efectos de la fe como conducto para la auténtica y definitiva salvación. La salvación por fe. Y ya el apóstol Pablo en la carta a los Romanos insiste de manera continua, de manera cotidiana en este discurso, que la ley únicamente estaba imputada a nivel soteriológico para aquellos que estaban pactados con Dios mediante la ley. Pero para el mundo gentil la cosa sería diferente. Incluso el apóstol Pablo estipula cómo antes de la ley hubo evidencia de la salvación por fe, y ahí el caso, por ejemplo, de Abraham. Pero para poder acabar de una vez y para todas con esa discusión de si es por obras o si es por fe, el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de David, el Mesías, el Salvador, lo aclara en esta porción. La fe como un medio importante y categórico para poder alcanzar este nivel de salvación. No una salvación física que apuntara a la resolución de un problema o de un mal, sino la salvación de tipo sotso. Una salvación que implica connotaciones espirituales profundas. Pues bien, queridos hermanos, oremos para que nuestra iglesia hoy pueda hacer este ejercicio de paciencia, tal cual como Bartimeo, esperar la venida del Señor, como lo hace Bartimeo, reconocer que Cristo es el Señor, el Hijo de David, el león de la tribu de Judá, y atención porque esto va
a tener mucha importancia a continuación en nuestro estudio bíblico. Y más allá de eso también ser conscientes, ser plenamente conscientes de que el Señor salva por la fe. Pues bueno, vamos a nuestra siguiente porción del estudio bíblico del día de hoy. Va a ser una porción bastante importante porque vamos a retomar nuestro ciclo de estudios del libro del Apocalipsis. Para ello, les pido que vayamos directamente a la Escritura y que nos posicionemos en el libro del Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 7. Y ojo, porque estos 7 versículos van a ser nuestro punto de partida para un estudio bastante interesante. Bien, daré lectura. Les pido que ustedes vayan siguiendo con el texto traducido que tengan a la mano. Pueden seguirlo en línea, pueden seguirlo a través de algunos archivos digitalizados, pueden seguirlo a través de sus textos impresos, por supuesto, a través de alguna aplicación de móvil, etc., ¿no? Ustedes pueden elegir el texto que más les sea cómodo, el que tengan a la mano, y posicionarse en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 7, y darle lectura. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Pues bien, ese es nuestro texto, queridos hermanos. Es un texto maravilloso. Vamos a tener un estudio bastante ilustrativo en términos de lo que está aquí escrito, de mucho significado, y definitivamente presenta un reto grande, como todo el Apocalipsis. Como bien lo saben, apenas llevamos 5 capítulos porque hemos tomado la decisión de ir estudiándolo de manera sistemática y progresiva. Y aunque parezca que apenas vamos 5 capítulos estudiados, realmente llevamos mucho más estudiado y mucho más aprendido, porque en esencia vamos concatenando todos estos textos con otras referencias cruzadas en la Sagrada Escritura, atendiendo por supuesto a estos principios de intertextualidad, de correlación literaria, que se da como un fenómeno natural en las Sagradas Escrituras. Pues bien, vamos a una pequeña introducción contextual que quienes han venido siguiendo a nuestra comunidad desde sus inicios, nos gusta hacer. Nos gusta poner un elemento de por medio, elemento que por supuesto nos va a ayudar a posicionarnos un poco en lo que estamos hablando, pero también que nos deja un contexto histórico y que también nos ayuda a aprender un poco de esto. Perdonen si no se alcanza a ver las líneas de hasta abajo. Yo les voy a decir exactamente qué dice, ¿verdad? Es por el tamaño justamente de la grabación. Pues bien, esta pequeña introducción más tarde va a cobrar sentido, más tarde va a estar relacionada con lo que vamos a estudiar y, insisto, es una cuña histórica y cultural que a muchos les sirve, ¿no? Para poder aprender por ahí algunas cosas. Los animales en la heráldica. Bueno, de entrada vamos a estipular qué es la heráldica, ¿no? ¿Qué tipo de elementos se pueden entrever aquí en este tipo de estudios? Pues bueno, la heráldica es un fenómeno que surge por allá del siglo XII y que básicamente consiste en relacionar elementos visuales
imprimir estos elementos visuales en escudos, en ropas, en banderas, y usarlos como una representación de un elemento, vamos a ponerlo en términos militares, políticos, familiares, vamos, de diversas naturalezas. Pero básicamente constituyen un estandarte, es decir, algo que nos representa. Hoy en día nosotros vemos justamente este mismo fenómeno de la heráldica en las banderas de nuestros países. Por ejemplo, nosotros en México tenemos una bandera con elementos verde, blanco y rojo. En el centro vemos un águila sobre un nopal que está devorando una serpiente y tiene un significado que también a su vez cobra un elemento mitológico. Pues este es el resultado justamente de una profecía que tendría lugar más bien en el mundo mexica, en el mundo azteca. Recordemos que los aztecas mexicas salen de un lugar llamado Aztlán, un mítico lugar que hasta el momento no se ha encontrado su ubicación física, y movidos por una deidad llamada Huitzilopochtli, serían dirigidos hasta el lugar en donde establecerían su ciudad imperial, y esta ciudad imperial estaría indicada con este elemento que de hecho se ve presente en la bandera mexicana. Pues bueno, ese es un ejemplo entre muchos otros. Lo que quiero es ilustrar justamente la importancia de la identidad para las familias, para las personas, para los gobiernos, para la política, para los militares, la importancia que recobra justamente este tipo de elementos, porque se incorporan a la esencia de este grupo, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en un ejército, en un batallón de un ejército, pues bueno, se asocia normalmente ese tipo de circunstancias, elementos tales como los leones, las águilas, ¿verdad? Animales con fuerza, animales con poder. Bueno, pues lo que se trata es estimular justamente a quienes forman parte de ese batallón para apropiarse de la identidad del animal y luego expresarla en el campo de batalla, por ejemplo. Ahora bien, el hecho de esto es muy importante porque se usan también animales para poder hacer estas ilustraciones heráldicas, ¿bien? Y justamente los animales denotan una amplia gama de cualidades y virtudes. Y nos dice el texto aquí, estas criaturas fueron elegidas no solo por su atractivo visual, sino también por sus significados simbólicos. Entonces, a los animales siempre se les ha atribuido una lectura. Se les ha atribuido en distintos ambientes, en distintos contextos y de muchas maneras. Entonces, ese elemento en ocasiones a nosotros nos deja saber, como bien mencionaba, un poco de la identidad o de lo que busca reflejar justamente un grupo a través de estos elementos visuales, de estos gráficos. Pues bien, se han adquirido muchos significados, han habido muchos significados justamente en todo ello. Y voy a comentarles a continuación algunos de los más famosos. El león, por ejemplo. El león siempre se ha considerado el rey de las bestias y verlo presente en una bandera, en un escudo, en una ropa, ¿verdad? Como representante de un contexto, siempre nos lleva a las cualidades del animal, ¿no? Que es un animal con mucha fuerza, es un animal majestuoso, es un animal valiente y por lo tanto, en su tiempo, en el siglo XII en adelante, es un animal bastante utilizado en todo este fenómeno de la heráldica y representa en lo general a la realeza o a la nobleza. Las águilas que de hecho son parte muy común aquí en el continente americano, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos mexicanos, tenemos como animal nacional a las águilas. Por supuesto, los americanos tienen a la águila calva y nosotros aquí en México tenemos a la águila mexicana, la águila real. Entonces, son diferentes águilas, pero no deja de ser un símbolo de poder. Las águilas son animales con muchísima destreza, con impresionantes habilidades de caza y por lo tanto también se han utilizado de forma muy popular en todo el aspecto de la heráldica popular, ¿no?
No es para nada desconocido que las águilas son muy buenas con su visión y eso se transmite en capacidades, ¿no? O sea, la visión da capacidades y por lo tanto también, además de ser atribuida a grupos militares, es también atribuida a grupos de liderazgo político, de liderazgo gubernamental. Los osos, como es el caso, por ejemplo, de Rusia, ¿verdad? Los rusos tienen como símbolo de poder, como símbolo heráldico a los osos. Bueno, pues por algunas cuestiones asociadas a la naturaleza de los osos, como la ferocidad, la valentía, algo muy similar a lo que pasa con el león, también una figura de poder, pero una figura de poder de otro contexto, de otro ambiente, de otro ecosistema. Los ciervos, aunque parecieran inofensivos, son animales con muchísima velocidad, con muchísima agilidad y esto los posiciona, ¿no? Como también parte de las figuras que sobresalen entre los pictogramas heráldicos. Pero a diferencia de lo que hace el león, de lo que hace el águila y el oso, como una transmisión de fuerza, de imposición, de poder, el caso del ciervo apunta hacia la paz, hacia la armonía, hacia las cosas nobles del mundo, hacia un simbolismo de renacimiento, hacia un simbolismo de conexión espiritual, de conexión con la tierra. Adquiere implicaciones diferentes, pero no deja de ser además un elemento imponente, ¿verdad? Pues bueno, aquí tenemos un escudo de armas con una heráldica bastante popular que se difundiera por allá del 1804. Está atribuido al escudo heráldico, al escudo de armas de Fernando II, 2 años antes de la desaparición del Sacro Imperio de Roma, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente una águila bicéfala, es decir, que tiene 2 cabezas, coronada. Vemos arriba una cruz que naturalmente apunta hacia el cristianismo, hacia el catolicismo de Roma. Estamos hablando del Sacro Imperio Romano. Y tenemos además otros símbolos como la espada, tenemos además otros símbolos como el mundo, otras cruces. Vamos, tenemos una doble posición de la águila bicéfala. La primera, la más grande, tiene solamente una corona que está sobre las 2 cabezas, y la de adentro del escudo, cada una de las águilas está coronada. Entonces vemos mucho simbolismo, muchísimo simbolismo en los escudos heráldicos. Pues bien, hermanos, con esto en mente, guarden esta información porque más adelante va a ser súper importante para otras cuestiones que vamos a estar ilustrando. Vamos a entrar un poquito en contexto. ¿Dónde estamos parados? Bueno, estamos leyendo el capítulo 5 del Apocalipsis. A menudo algunas versiones de traducción van a decir como título de este capítulo El Cordero y el Libro de los 7 Sellos. A menudo. No todas las traducciones van a tener títulos, pero bueno, algunas sí lo hacen. Lo que nos deja saber un poquito de qué va a tratar el episodio, ¿no? Esto es también una buena herramienta de estudio que nos adentra al capítulo de un solo vistazo. Pues bueno, hasta este momento se vienen construyendo elementos a partir del capítulo 4, puesto que el capítulo 1 es introductorio, y a partir del capítulo 2 y hasta el capítulo 3 estamos viendo los mensajes a las 7 iglesias instauradas en el Asia controlada, dominada por Roma. En el capítulo 4 vemos la visión del trono. Y todo lo que a continuación vamos a estar platicando va a ocurrir alrededor del trono. El trono tiene varios elementos que en un momento más recapitularemos, pero justamente en este nuevo episodio se introduce un elemento adicional y es el cordero. El cordero que aparece del trono, en que prácticamente emerge del trono tal como lo leímos en el texto. Quiere decir que este cordero está al mismo nivel de dignidad de aquel que está sentado en el trono y tiene además algunas características importantes. Uno es que está como inmolado, pero de pie. Quiere decir
que da la impresión de haber sido sacrificado, de haber sido presentado como sacrificio, pero también da la impresión de que está vivo. Y es aquí, por estos elementos, que somos capaces de interpretar que el Cordero que estamos viendo salir del trono y que está en el contexto de la visión del trono que tiene Juan, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de aquí, nuestro Señor Jesucristo, es presentado como el máximo gobernador de la tierra. Y además de todo, de ser el máximo gobernador, es el legítimo gobernante de toda la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque Él, a través de ese sacrificio, promueve la redención de los pecados, es un sacrificio expiatorio. La expiación se da en favor del perdón de los pecados de toda la humanidad, pero este mismo camino que Él ha seguido, este mismo camino que Él ha tomado, ha valido para que Él pueda tener toda autoridad de poder ejercer juicios. Juicios que, como vemos, nadie más es capaz de hacer, nadie más es capaz de efectuar. Juicios sobre el mundo que van a poner en control a ese mundo. Juicios que van a ayudar a terminar de una vez y para siempre con el mal y con el pecado, y mediante los cuales ha de comenzar un nuevo orden. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque desde aquí empezamos a recobrar esta conciencia del papel que juega Jesucristo en la humanidad. Ha venido para dar su vida por nosotros, para que no seamos más esclavos de nuestro pecado, sino que seamos esclavos de su palabra, que cada vez que Jesús habla acerca de que la verdad nos hace libres, cada vez que habla acerca de esa verdad apunta hacia su propia persona. O sea, Cristo habla de sí mismo como la verdad y nos dice que nosotros tenemos que ser hacedores de esa verdad para poder ser considerados auténticos discípulos suyos. Pues bueno, en esa posición nuestro Señor Jesucristo se sacrifica, da la vida por los suyos. Al mismo tiempo diciendo que nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los suyos, gana esa dignidad de poder juzgar al mundo, de poder desatar los juicios y de poner orden, haciendo una clara alusión hacia su gobierno, hacia el gobierno mesiánico. Ya les decía, lo que estábamos viendo es la visión del trono, justamente. Aquí tenemos los elementos descritos en el capítulo 4. Tenemos círculos alrededor del trono. Primero tenemos el trono esencialmente, del cual hay alguien sentado que brilla, hay luz, relámpagos, truenos. Un primer círculo que es un arco iris. Un segundo círculo o un círculo intermedio, como quieran llamarlo, que está constituido por 4 seres vivientes. Otro círculo que está constituido por 24 ancianos y, por supuesto, el elemento que está frente al trono, que son las 7 luces del candelabro de oro. ¿Bien? Y, por supuesto, el ambiente que gira en torno a esta visión es un cristal transparente. Entonces, todo esto tiene un significado, ya lo hemos platicado, ya lo hemos abordado. Quien tenga alguna duda al respecto, bien puede comentarlo. Sin embargo, vamos a ver cómo muchos de estos elementos, de hecho, son una clara alusión al tabernáculo de Moisés. Es decir, estamos hablando de elementos que ya han sido descritos y se han puesto en contexto en otras porciones de las Sagradas Escrituras. Así, por ejemplo, tenemos este tabernáculo de Moisés, en donde tenemos de manera sobresaliente el arca del pacto, dentro de un primer cuadrado conocido como el lugar santísimo, y tenemos un velo. Bien, esta arca del pacto es la presencia misma de Dios, lo que pudiera ser equivalente al trono del que emergen luces, truenos, palabra, que es nada más y nada menos que la voz del Señor. El arca del pacto contenía la palabra del Señor y es una clara alusión a ello. El segundo velo, que de hecho tenía bordados algunos querubines, que hace referencia, por supuesto, a los 4 seres vivientes que tenemos en el Apocalipsis. Tenemos un altar de incienso,
básicamente todo este espacio era para el sacrificio. Y es aquí en donde el capítulo 5 posiciona justamente frente al trono, justo al lado del candelabro, al cordero inmolado de pie. Esto es interesante, porque aquí es donde se han de ejecutar justamente los sacrificios que van a ser presentados a Dios, ¿no? Mediante justamente estos ejercicios expiatorios. Y tenemos el candelabro con sus 7 luces, que son los 7 espíritus del Señor, que bien pueden hacer una clara referencia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el número 7 en el Apocalipsis significa plenitud, significa perfección, complementariedad. Si hablamos de 7 espíritus, no hablamos de 7 espíritus sueltos, sino de 7 espíritus que conforman en este sentido el significado de plenitud, del espíritu pleno, del espíritu perfecto, que es en este caso el Espíritu Santo, y que está, en el caso del Apocalipsis, frente al trono, porque ha de ejecutar todas las órdenes del trono han de ser ejecutadas por medio de él, del Espíritu Santo. Más aquí tenemos la presentación de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero inmolado, pero de pie. Y esos son básicamente los elementos que vamos a encontrar en el tabernáculo de Moisés y que podemos estudiar con mucho más precisión si vamos al Éxodo, al capítulo del Éxodo. Que tenemos varios, ¿no? Varios capítulos en Éxodo que hacen alusión a esto, pero bien vale la pena hacer una lectura completa de todo el Éxodo para que podamos identificar los elementos, tanto construidos como los que están sueltos, ¿no? Además tenemos como, en este caso, la visión del cielo y del trono se va construyendo progresivamente en el Apocalipsis. Decimos que tenemos a Dios en el centro de todo este ecosistema, está en su trono, del cual salen relámpagos y truenos, según Apocalipsis 4.5. Tenemos el arco iris alrededor del trono, que es 4.3. Los truenos y los relámpagos representan la voz y las órdenes del Señor, representa su palabra. El arco iris muy probablemente es una señal del pacto, el pacto que establece con Noé, el famoso pacto noético, de que si bien sus juicios son severos y verdaderos, hay misericordia dentro de estos juicios. Hay 7 lámparas, que son los 7 espíritus, que invariablemente están frente al trono, y que en Apocalipsis 4.5 todo parece indicar que se trata de los 7 espíritus de Dios. En pocas palabras, el Espíritu Santo, porque pues la Trinidad está clarísima aquí, está clarísima. Luego tenemos en Apocalipsis 4, del 6 al 8, los 4 seres vivientes, los cuales tenían algunas características. Ya decíamos que el primero era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto de un águila volando. ¿Verdad? Y son justamente estas las apariencias que también son provistas en algunas otras porciones del Apocalipsis, como por ejemplo las visiones de Ezequiel, ¿no? Las visiones de Ezequiel y de Daniel principalmente. Después tenemos los 24 ancianos en Apocalipsis 4.4 que están alrededor de los 4 seres vivientes, o sea, alrededor del trono, pero después de los 4 seres vivientes. No tenemos la identidad de estos 24 ancianos, pero están. Ya veremos cómo en Apocalipsis 5.11 y 7.11 tenemos a los ángeles en un círculo posterior al de los 24 ancianos. Después en Apocalipsis 7.9 veremos también a todos los santos y toda la creación en 5.13 alrededor de todos estos elementos. Entonces iremos construyendo la apariencia del trono progresivamente con la lectura del Apocalipsis. Lo que tenemos hoy que entender, ¿no? Esto es bastante importante, un libro con 7 sellos. Pues bien, Apocalipsis 5.1 nos dice: y vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. O sea, la visión debió haber sido impresionante, o sea, visión con características extraordinarias. Juan nos dice que hay varios elementos que le están llamando la atención poderosamente. En primer lugar, el que está sentado en el trono. Esto capta la atención de Juan de manera categórica. O sea, Juan está consciente de que aquel que está sentado en el trono tiene una dignidad impresionante. En su momento decíamos que los tronos en todas las culturas
denotan justamente un lugar de alta dignidad desde el cual se está administrando, desde el cual se está gobernando. Los tronos, no importa qué cultura hagamos referencia, siempre van a apuntar al gobierno, siempre va a haber gobierno ordenando desde este lugar dignatario. El reino de los cielos no es la excepción. Siempre he sostenido que la escritura es clara con respecto al tipo de gobierno que está instaurado en el cielo. Es un gobierno monárquico, es una monarquía. Y como en toda monarquía hay uno que gobierna de manera absoluta, una monarquía absoluta. Y por supuesto hay súbditos. Ya vimos, por ejemplo, el significado de los 24 ancianos, cómo estaban estos provistos de vestiduras blancas, de coronas en la cabeza y de tronos pequeños. Quiere decir que participan dentro del gobierno, no como consultores ni como consejeros, pero participan allí como asamblea. Y llama la atención poderosamente cómo estos mismos elementos, las ropas blancas, las coronas y los pequeños tronos, son prometidos a las iglesias a las cuales es dirigido un mensaje en el capítulo 2, 3 y 4, 2 y 3 del Apocalipsis. A decir verdad, el mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea, las 7 iglesias en Asia. Hay reclamos de parte de nuestro Señor en a estas iglesias, pero también hay cosas importantes y hay promesas. Y hay promesas para los vencedores, para los que salgan adelante de las pruebas. Y parte de las promesas son justamente vestiduras blancas, coronas y tronos. Ojo aquí, porque quiere decir que estos 24 ancianos que están sentados alrededor del trono han alcanzado ese lugar porque han salido vencedores, han sido vencedores y se les ha dado ya, se ha cumplido en ellos ya esta promesa. Por otro lado, hay que recordar que el Apocalipsis nos habla acerca de el presente de nuestro Señor, ¿no? Juan está viendo a Cristo en su gloria, Cristo vivo, Cristo reinando en el cielo y al mismo tiempo en medio de su iglesia. Por eso habla acerca en el capítulo 1 del Apocalipsis que está glorificado y al mismo tiempo está en medio de su iglesia. No hay que perder esto de vista. Entonces, el que está sentado en el trono llama poderosamente la atención de Juan por su propia esencia. Pero además hay un elemento adicional que también llama poderosamente la atención de Juan. Y este elemento es que aquel que está sentado en el trono tiene un libro. Un libro que es bastante interesante, porque no es un libro como nosotros estamos acostumbrados a identificar los libros en nuestros tiempos. Este se trata de un papiro, queridos hermanos. En aquel momento, cada vez que se hablaba acerca de un libro, lo que venía a la mente no era un libro empastado, tal cual como hoy los podemos encontrar en las tiendas. Por ejemplo, ¿no? La Biblia que yo tengo acá es un libro empastado, ¿no? Bueno, pues en ese entonces la idea del libro era completamente diferente y nos estamos refiriendo a papiros. Papiros que estaban confeccionados por diferentes tipos de fibras vegetales. Algunos estaban construidos por pieles de animales. Vamos, eran materiales al alcance y servían para poder contener textos, a grosso modo, ¿no? En ese sentido sí podemos equipararlo a un libro en nuestros tiempos, pero no en el sentido del material, porque el pergamino era un rollo, ¿sí? Era un rollo que para poderlo leer había que estirarlo, había que desenrollarlo propiamente dicho, y teníamos ya ahí enfrente el contenido del libro. Pero lo que Juan apunta es que este libro estaba escrito por ambos lados, y en aquel tiempo solamente se acostumbraba a escribir de un solo lado del papiro y del otro lado, bueno, tenerlo completamente libre. Entonces, aquí llama poderosamente la atención que este libro, o más bien papiro, estaba completamente lleno, escrito por ambos lados, por enfrente y por atrás, completamente lleno. Es algo impresionante, ¿no? Algo que sí estaba fuera de lo común, porque eso sí salía de la comprensión de Juan. El hecho del libro enrollado, del papiro, no era problemático para él, pero sí era bastante fuera de lo común el hecho de que estuviera
escrito por ambos lados. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Ezequiel capítulo 2, vamos a poder ver un antecedente de todo esto. Entonces, les animo a que me sigan, por favor, a Ezequiel, y que en Ezequiel vayamos al capítulo 2, versículos 9 y 10, en donde daré lectura. Entonces miré, porque estamos hablando del llamamiento de Ezequiel. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Mientras él me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puse de pie y oí al que me hablaba. Entonces dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas. Estamos hablando del llamado de Ezequiel. Pues bueno, además de este llamado, dentro de esa visión de Ezequiel, de su llamado, encontramos estos elementos, versículos 9 y 10. Entonces miré que una mano estaba extendida hacia mí y en la otra había un libro. Ojo aquí con lo que va a decir Ezequiel. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito, ¿qué creen? Por delante y por detrás. Y en él estaban escritos lamentaciones, gemidos y ayes. Lamentaciones, gemidos y ayes. Entonces, no se vuelve a mencionar, fuera de ese contexto, este mismo elemento del libro, escrito por ambos lados, hasta aquí, hasta el Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Se vuelve a mencionar el libro. Por lo tanto, podemos comenzar a intuir un poco el contenido. Empezamos a elucidarlo. Tiene gemidos, lamentaciones y ayes. Recordemos que en el Apocalipsis acaba de ser ejecutado el juicio para la iglesia y sigue el juicio para el mundo. Entonces, el desatarse estos 7 sellos que están resguardando, que son como una suerte de cobertura para el libro, implica justamente juicios para la humanidad que implicarían gemidos, lamentaciones y ayes. Entonces, ya tenemos una idea acerca del contenido. No hay que perder esto de vista, porque en la escritura así funciona. Nos está indicando continuamente a través de esa correlación, de esa intertextualidad, nos está indicando algunos elementos sumamente importantes. Bien, como les decía, a medida que vayamos estudiando los siguientes capítulos del Apocalipsis, nos iremos dando cuenta cómo este libro contiene naturalmente sellos que lo están cubriendo, que le están dando una suerte de cobertura, y aunque no se nos dice aquí con precisión cuál es el contenido del libro, sí se nos está poniendo de contexto, según la visión de Ezequiel, que tiene gemidos, lamentaciones y ayes. Ahora bien, estos juicios que se van a desatar derivados del contenido del libro y derivados de los sellos, lo van a ir haciendo de manera progresiva. Son juicios sobre la tierra, a todas luces son juicios sobre la tierra. Por ejemplo, el capítulo 6 nos dice que cuando vio al Cordero, abrió uno de los 7 sellos y oía uno de los 4 seres vivientes que decían, ven. Miré y había un caballo blanco y el que estaba montado tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar, ¿no? Y de ahí habla acerca de los otros sellos, de los primeros sellos que representan justamente los jinetes del Apocalipsis. Entonces, si se dan cuenta, cuando haremos esa lectura de los jinetes del Apocalipsis, estaremos naturalmente apuntando a juicios. Juicios que van a traer consigo guerra, que van a traer consigo enfermedad, que van a traer consigo muerte, y que son justamente una secuencia natural de las malas decisiones que tomamos como humanidad. Es decir, la muerte viene como consecuencia de la enfermedad y como consecuencia de la guerra. Así de sencillo. No hay una lógica adyacente, no hay una lógica adicional. Este es el ciclo, el orden natural de las malas decisiones humanas. Y de ahí vamos a estar viendo, por ejemplo, los elementos del quinto sello, que van a ser justamente las siguientes implicaciones. Vi debajo del altar las almas de los que habían muerto a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban con gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar? Y se le dio a cada uno de ellos una vestidura blanca,
y se les dijo que descansarán un poco más de tiempo hasta que se complete también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido, ¿no? Ese es otro sello. Vemos el sexto sello, el séptimo sello, etcétera. Pero todo este ciclo de juicios comenzaría justamente en Apocalipsis 6.1 con el primero de los sellos e iba a terminar no con la ruptura del séptimo sello, porque eso implicaría justamente hablar de Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9. No termina hasta la ruptura del séptimo sello, sino que termina hasta que Dios anuncia clara y contundentemente, hecho está, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, que es en donde de hecho acaban los juicios, 21:6, donde dice lo siguiente: también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Bien, entonces imaginemos todo esto, toda esta secuencia, todo este ciclo habla acerca de algo que comienza, si bien en el capítulo 6, versículo 1, concluye naturalmente, hasta el Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y todo esto hace referencia a estos juicios que el Señor habría de emprender, juicios que el Señor habría de emitir. ¿Para quién? Para la humanidad impía. Así de simple, así de simple. Algunos piensan que la iglesia va a quedar ajena a todo esto. Olvidan que los primeros capítulos del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, justamente hacen referencia al juicio sobre la iglesia. Y como yo mencionaba en episodios anteriores, es el orden natural de los juicios. Uno empieza por poner orden en su propia casa. Uno no puede salir a la vida dando órdenes, tratando de poner orden en otras circunstancias, en otras instancias, sin tener en orden a la propia casa, sin que la casa sea ejemplo de ese orden. Y ya veíamos en capítulo 2 y en capítulo 3 cómo hay vicios en la iglesia, vicios que deben ser corregidos y que no por el hecho de ser iglesia van a ser pasados por alto o van a ser tomados por menos. Hay juicios categóricos para aquellos que no prevalezcan en la verdad, para aquellos que prevalezcan en la mentira, en el odio, en el rencor. Hay alusiones a la famosa sinagoga de Satanás, al trono de Satanás en estas iglesias. Iglesias que naturalmente tienen que luchar contra todas estas cuestiones, contra todos estos problemas, pero vamos, que no deja de ser importante identificar que hay muchos enemigos de la iglesia. Y si nosotros pactamos con los enemigos de la iglesia, entonces hay calamidades, hay juicios bastante claros y que van a ser reales y contundentes. Entonces la iglesia tiene que esforzarse en su santidad. Veíamos hace un momento en nuestro estudio devocional que la condición por excelencia de la salvación es la fe. Es la fe. Pero claro que el ser salvos, porque Cristo así lo ha querido, porque Cristo nos ha llamado a hacerlo, porque Cristo nos ha elegido, esto bajo la esperanza de que así es, ¿verdad? Eso no implica que nosotros no nos tengamos que ser responsables de nuestro papel en el reino. El reino implica responsabilidades grandes. Y una de ellas, de esas responsabilidades, es difundir la palabra, hacer que todos sean sus discípulos. Entonces, no hay que perder esto de vista. Es fácil, queridos hermanos, que a medida que el Apocalipsis va progresando y se van presentando otros elementos, nos vayamos perdiendo. Por ejemplo, ya veremos que durante la apertura de los sellos, a decir verdad, del séptimo sello, se va a desatar otra serie de 7, y esa serie de 7 que se va a desatar son las 7 trompetas. Posteriormente vamos a ver cómo hay otra serie de 7 que van a ser justamente las copas de la ira de Dios derramadas sobre la tierra,
Pero todos estos son juicios, o sea, no dejan de ser parte de los juicios que ya se están anunciando y que se están programando, dicho de esa manera, es correcto, se están programando a partir de este episodio, ¿no? del episodio 5, que se comienzan a gestar las condiciones, y del episodio 6, donde comienzan a ejecutarse. Ahora, si bien todo esto nos puede llegar a ser complicado, no hay que perder de vista que se trata del juicio y que el propósito final es la instauración de un nuevo orden, ¿bien? Del gobierno del Mesías, del gobierno del Señor, el Señor gobernando con toda autoridad, con toda fuerza, con todo poder sobre la tierra. Ese es el objetivo, que todo quede preparado para poder Él instaurar su reino de poder. Esa es la única implicación, es el único objetivo. Aquí tenemos pues una ilustración de lo que sería, ¿no? el libro, escrito por ambos lados y sellado con los 7 sellos. Justamente ahí están los 7 sellos. Y aquí tenemos la apariencia clásica de los papiros de aquel entonces. Para quienes no habían tenido una idea general de cómo se veía un papiro, cómo se veía un libro, un rollo en aquel tiempo, allí tenemos justamente una clara alusión a ello. Insisto, estaban construidos por papel de diferentes fibras vegetales, normalmente fibras bastante duras, bastante densas, o inclusive por pieles de animales, debidamente curadas. Y las tintas, ¿verdad? Tintas que serían justamente para poder dejar plasmado, grabado algún elemento, alguna circunstancia dentro de estos documentos. Al final de cuentas, por ahí va la cuestión, son documentos. Entonces, allí está, para que no lo pierdan de vista. Ahora, hay algo bien importante, queridos hermanos. El libro está custodiado, está protegido, tiene una cobertura de 7 sellos. Está sellado con 7 sellos. Y esto nos hace una clara alusión a la solemnidad del documento. Es un documento solemne. Es un documento legal, porque contiene juicios, y además es oficial. Y como todo documento legal y oficial, requiere de sellos de autenticidad, requiere sellos de calidad, sellos de la cadena de custodia, sellos que garanticen que este documento no ha sido violado, que este documento no ha sido alterado, que este documento no sea sujeto a reformas, sino que es un documento íntegro, un documento crucial con tales implicaciones, debería de ser custodiado por toda esa autenticidad. Pues bien, en Jeremías capítulo 32, versos del 6 al 5, tenemos un ejemplo de cómo esto ocurre, ¿verdad? De cómo los documentos oficiales tienen estas características. Vamos al texto. Así que les pido que me acompañen a Jeremías 32, 6 al 15. Va a ser una lectura un poquito larga, pero va a valer la pena. Entonces Jeremías dijo, vino a mí la palabra del Señor y me dijo, Hanamel, hijo de tu tío Salum, viene a verte y te dirá, cómprate el campo que tengo en Anatot, porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo. Y Hanamel, hijo de mi tío, vino a verme al patio de la guardia conforme a la palabra del Señor y me dijo, te ruego que compres el campo que tengo en Anatot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes el derecho de posesión y el rescate es tuyo. Cómpralo para ti. Entonces supe que esta era palabra del Señor. Así que compré a Hanamel, hijo de mi tío, el campo que estaba en Anatot, y le pesé la plata 7 ciclos, es decir, 194 gramos de plata. Firmé la escritura y la sellé. Llamé a testigos y pesé la plata en la balanza. Luego tomé la escritura de compra, la copia sellada con los términos y condiciones y también la copia abierta, y entregué la escritura de compras a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, en presencia de Hanamel, hijo de mi tío, en presencia de 2 testigos que firmaron la escritura de compra y en presencia de los judíos que se encontraban en el patio de la guardia, etc. Entonces, si se dan cuenta, Jeremías está adquiriendo una propiedad,
está adquiriendo un pedazo de campo. Ese pedazo de campo está en Anatot. Lo adquiere por palabra del Señor, que fue conducido en este caso por Hanamel, hijo de su tío. Y las escrituras, los documentos oficiales, incluyendo la copia oficial, estaban selladas. Entonces, hay que entrever que estos sellos buscan mantener la integridad del documento. Esa es la cuestión, ¿no? Y en este caso se nos habla, en el caso de Jeremías, que hay dinero de por medio de una transacción, e incluso la escritura es clara diciendo que la copia sellada tenía términos y condiciones, que había una copia abierta, que también estaba sellada. Entonces, vemos ese elemento continuamente repitiéndose. Este es un ejemplo muy claro de la necesidad de los documentos debidamente sellados. Ahora, ¿qué contiene? ¿No? Porque ya vimos que es un documento con, según Ezequiel, gemidos, lamentaciones, ayes. Ya vimos que se trata de un documento bastante importante, con muchísimo contenido, que está escrito por ambos lados. Y ahora ya vimos que se trata de un documento íntegro, que se trata de un documento completamente legalizado. Ahora, ¿qué contiene? ¿No? Porque eso va a ser muy importante destacarlo. Pues contiene nada más y nada menos que una suerte de hoja de ruta, es decir, un programa divino para poder generar las condiciones que llevarían a Dios poder establecer su reino en el mundo, en la tierra. Y vamos a ver cómo el contenido del libro, que es la hoja de ruta, no puede ser leído por cualquiera. Es más, la siguiente lucha en esta serie de visiones es encontrar a alguien que sea capaz de leer dicho documento. Vamos a ello. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es algo impresionante. Vamos a las implicaciones. ¿Quién es digno? Esa es la pregunta, ¿no? Una pregunta que de hecho no hace cualquier elemento, cualquier, vamos a ponerlo así, cualquier persona, cualquier elemento, cualquier ser, la hace un ángel fuerte. Y esto va a ser importante un poquito más adelante. Entonces, el texto nos dice que se aparece un ángel fuerte, o sea, se nos dice que es un ángel y además se nos da la condición del ángel. Insisto, esto va a cobrar fuerza unos renglones más adelante. Un ángel poderoso que anunciaba con gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Es decir, este ángel fuerte, este ángel poderoso estaba buscando a alguien para poder abrir este libro, para poder romper estos sellos, para poder descubrir el contenido del libro, el contenido del pergamino. Esa es la misión del ángel fuerte, buscar a quien sea capaz de poder hacerlo. Entonces él se pone en marcha. Esta pregunta resuena en todas las direcciones y latitudes de la creación. No solamente se expande por el cielo, sino también a la tierra y a los confines de la tierra y lo que está por debajo de la tierra. Y no hay nadie, queridos hermanos, que sea capaz de poder abrir este libro. Y vamos a ver cuáles eran esos requerimientos, qué se necesitaba para poder conocer el contenido del libro. Lo que sí podemos decir de entrada es que no era poder. Nada tenía que ver con poder, porque el ángel era poderoso. Si hubiera sido el poder la característica principal, el mismo ángel hubiera podido abrir ese libro. Sin embargo, está buscando quién lo haga. Quiere decir que su poder no es suficiente para abrirlo. Su poder
Incluso podríamos decirlo, ni siquiera es necesario para poder completar esa tarea. Entonces, ¿qué se necesita para poder abrir ese libro? No se necesita poder, porque seres poderosos hay muchos, y de muchas naturalezas, y de muchas dignidades. Pero este ángel poderoso no puede abrir el libro, entonces no es poder. El poder, en ese sentido, no da la dignidad. Lo que sabemos es que son juicios, ¿verdad? Lo que sabemos es que son importantes. Lo que sabemos ya es que es una hoja de ruta. Pero para poder encontrar la respuesta, que no se trata de poder, que no se trata de una posición económica o militar, no se trata de una posición en el gobierno, ni mucho menos. Para poder encontrar la respuesta de qué se necesita para abrir dicho libro, hay que entender la naturaleza de lo que allí está escrito. Y quiero decirles que la naturaleza de lo que allí se encuentra escrito es de orden moral. Es de orden moral. Al final del día, queridos hermanos, de lo que se trata este juicio, es de derrumbar, de destruir, de vencer, de juzgar al pecado. De poner al pecado en la silla de los acusados, porque el pecado es el principal obstáculo para que el Señor pueda instaurar su trono con plenitud. Entonces, lo que aquí estamos buscando es entender que la naturaleza de lo que está escrito en ese libro es moral. Y la moral de todos los seres creados nunca, escúchenlo bien esto, nunca va a poder equiparar o entender o sobreponerse a la moral objetiva. En este caso hay dos clases de moral, una moral objetiva y una moral subjetiva. La moral subjetiva es la que ejercemos los seres creados y la moral objetiva es la que ejerce Dios. Pues este libro fue escrito por él, es su hoja de ruta, son los juicios que ha de ejercer sobre el pecado. El pecado se juzga desde la perspectiva moral objetiva, no desde la moral subjetiva, porque lo que puede ser sano para mí puede ser un delito en contra del Señor, me puede emancipar de su amor, me puede llevar al orgullo, me puede llevar a la cisma, a la división, y no está bien. Entonces, como yo no soy capaz de entender lo que está bien y lo que está mal, por eso a veces hacemos cosas malas por omisión, pensando que son buenas, mi moral no puede ser el actor que promueva dichos juicios, porque voy a juzgar de manera sesgada, de manera desequilibrada, y de allí, queridos hermanos, que se les quede de una vez y por todas en su cabeza, no tienen la suficiente moral, ni ustedes ni yo, para poder hacer juicios y dictar sentencia. Porque nuestros juicios son sesgados, porque nuestros juicios están inclinados hacia nuestra propia perspectiva y en el peor de los casos, hacia nuestra propia conveniencia. Entonces, ¿quién puede enfrentar al pecado con este nivel? Pues solamente alguien que no sea pecador. Y como nosotros somos pecadores, no podemos enfrentar el pecado. Mi muerte, la muerte de Armando, no puede ser expiatoria. Es decir, nadie puede ser perdonado por mi muerte. Por mi vida nadie puede ser perdonado. Entonces, ¿quién puede vencer, enfrentarse al pecado a este nivel? ¿Quién puede? Pues el no pecador. Y solamente hay un no pecador, Cristo Jesús. Entonces, antes de ello, el ángel fuerte no encuentra a nadie capaz de poder abrir tal libro, ni de leerlo, ni de tomarlo, ¿no? O sea, él hace su tarea, hace la parte que le toca, que es buscar, pero no encuentra a nadie. Y nos dice, ¿quiénes no son capaces? Ni los ángeles, ni los hombres, ni la ciencia, ni los deseos, ni la nueva era, ni los políticos, ni las élites, nadie. Porque en este mundo, en este plano,
se dimensiona el poder y se juega a ser poderoso. Asumimos que tenemos el control de todo y nos volvemos egoístas y nos volvemos orgullosos. El poder nos ha alejado categóricamente del Señor y nos ha hecho olvidar que es el Señor el que reina, que es el Señor el que gobierna. Que todo lo que no es posible para nosotros sí es posible para Él. Hay que estarlo recordando, hay que estarlo pensando. De otro modo, caemos en delegarle ese poder a otras cosas, dejamos de reconocer el poder del Señor, dejamos de confiar, dejamos de adorar y nos volvemos banales. Nadie puede, nadie es autosuficiente. Decía Martín Lutero, mi conciencia es presa o cautiva de la palabra de Dios. ¿Por qué recupero esta frase? ¿Por qué recupero este dicho? Porque es verdad. O sea, nosotros nunca vamos a poder tener la moral para poder ejercer juicios y sentencias. Nadie, dice el ángel, es capaz de abrir este libro. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni de debajo de la tierra podría abrir el libro ni mirar su contenido. Nadie. Porque, insisto, los juicios del Señor son de naturaleza moral. Los juicios que Dios ha de ejercer son de orden moral. Y esa moral Él la entiende. Porque solamente Dios puede enfrentarse al pecado de esa manera. Solamente Dios. Jesucristo vino a la tierra y su sacrificio fue aceptado por el Padre, porque era un cordero sin mancha. Quiere decir que no había pecado. Él cumple con plenitud la ley. Y habiendo cumplido la ley, se da por los demás. Esto es sencillamente impresionante. Dice Juan que él lloraba mucho, ¿no? O sea, algo le estaba preocupando categóricamente a Juan. Esto era parte de sus preocupaciones y está bien. Juan tenía una preocupación y claramente no era el morbo de saber los acontecimientos futuros. Eso no le movía a Juan. Juan no se veía movido por estas calamidades, como muchos nos vemos movidos al momento de estudiar el Apocalipsis. Hay que ser sinceros. Muchos nos vemos movidos hacia el estudio del Apocalipsis aunque se escuche mal, ¿no? Pero por morbosidad. Estamos movidos por ese morbo que nos da de saber cuáles son las profecías, qué va a pasar con los malos, qué va a pasar con los buenos, cómo se va a acabar el mundo, cuántas estrellas van a caer, que cuántos van a ser los elegidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, hasta se han hecho películas de esto, ¿no? Se han hecho películas que apuntan hacia el fin de los tiempos, y calamidades, y terremotos, y erupciones volcánicas, y meteoritos cayendo sobre la Tierra. Se ha hecho una lectura errónea de esto. Juan no estaba preocupado ni lloraba porque no podía enterarse del chisme, como podríamos decirlo en nuestros tiempos. A él lo que le preocupaba era el objetivo, porque el objetivo lo tenía bien claro, que se estableciera un nuevo orden. Y si no hay nadie capaz de abrir este libro, ni de mirarlo, ni de conocer su contenido, entonces los planes de Dios permanecerían sin cumplirse, correrían el riesgo de no ejecutarse. Eso implica, por lo tanto, que el pecado reine, que el pecado impere, que la humanidad siga sufriendo por causa del pecado, porque el pecado tiene como consecuencia la muerte. La maldad prolifera en el pecado, o sea, la maldad prolifera en un terreno de pecado. Por eso el pecado es el mal de todos los males. Cuando nosotros hacemos las paces con el Señor y le pedimos perdón,
Él en su misericordia nos perdona y entonces empieza a proliferar la bondad y empieza a imperar el amor. Porque el reino de Dios, aunque estén estos juicios de por medio, consiste en poder, indiscutiblemente, pero consiste también en amor. Y es que para muchos esto sigue siendo un problema. ¿Cómo vamos a equiparar el amor al nivel del juicio si hay claras calamidades allí de por medio? ¿Cómo esto va a hablarme del amor? Pues si el Señor no nos amara, dejaría que nos sumiéramos en ese pecado hasta provocar nuestra propia destrucción. ¿Pero qué dice el Señor? Porque los amo, los sano. Porque los amo, los salvo. He vencido por ustedes. Ánimo, porque el mundo les va a hacer la guerra. Pero sépanlo, yo ya he vencido al mundo. Y ha vencido por amor. Por amor. Entonces, esa es justamente la preocupación de Juan, que al no encontrar a nadie que sea capaz de poder ejecutar todo esto, los planes de Dios permanezcan sin cumplirse. Entonces, a este punto nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Nosotros deseamos lo mismo que Juan? ¿Deseamos que el Señor venga para que pueda de una vez y por todas instaurarse este reino? ¿Oramos por eso? ¿Cuál es el objetivo de nuestra oración? Hace un momento en nuestro devocional veíamos el caso de Bartimeo. Y decíamos, él hace una oración correcta. Él hace la petición correcta. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, hace una lectura correcta. Pero ¿qué pasa? Nosotros, a veces en el ejercicio de nuestras necesidades, en la búsqueda de la resolución de nuestras necesidades, nos hacemos una introspección y retacamos en nuestra oración nuestras aparentes profundas necesidades. Y le pedimos al Señor que las resuelva así, como por acto de magia. Le pedimos al Señor que las resuelva y que controle de una vez y para siempre nuestra vida y que la resuelva así. ¿Estamos haciendo la petición correcta? Las palabras de Mateo 6, 9 al 10, ¿qué te enseñan? ¿Qué te dicen? ¿Qué tienes que hacer? Vamos a la lectura. 6, 9, 10. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. ¿Esto de qué nos habla? ¿Qué nos invita a esto? ¿Qué reflexión nos deja? ¿Estamos haciendo esta oración? El Señor nos enseñó a orar de esta manera y nos dijo, oren de esta manera, oren así, diríjanse al Padre, y el Padre está en los cielos, y pídanle que venga el reino. Juan lo sabía. Juan estaba preocupado por eso. La otra opción es lo que está pasando en Lucas 18. Les pido que me sigan. Lucas 18:8, donde dice lo siguiente. Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hay dos polos. Estamos pidiendo que el Señor vuelva, que el Señor venga e instaure su reino, o la otra. Hemos perdido la fe. ¿Cuál tomamos? ¿Cuál tomamos? Sin embargo, el llanto y la preocupación de Juan alcanza una solución. 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y dice lo siguiente, ¿no? O sea, en este momento, justo en este momento, Apocalipsis 5:5 está presentando justamente al Mesías.
Ahí vienen los títulos mesiánicos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Títulos mesiánicos. Algo que de hecho vimos hace un momento en nuestro devocional. Bartimeo, ciego, reconoce que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, le habla, se dirige a él con un título mesiánico. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ojo aquí que hay un eco de ello y una resonancia de ello. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pues bueno, esto, como en muchas ocasiones del Apocalipsis, tiene una clara relación con el Antiguo Testamento. Hay una referencia al Antiguo Testamento. Y en este caso, en el Antiguo Testamento hay varias profecías que apuntan hacia el Mesías. Hay varias profecías que apuntan hacia Jesucristo. Bueno, se cumple naturalmente en Jesús. Y una parte de las profecías que se tienen que cumplir para poder identificar en Jesús al Mesías es su origen familiar. Vamos a el león de la tribu de Judá. Pues bueno, quiero que vayamos por favor a Génesis. Hay que irnos todos a Génesis capítulo 49. Y en Génesis 49, vamos al capítulo 49, versículo 8 al 10, nos dice lo siguiente: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quiénes lo despertarán? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Es decir, aquí Jacob reúne a sus hijos. Jacob se dirige a ellos y les da un discurso que ha de pregonar el acontecer de los días venideros. Eso es justamente lo que estamos viendo nosotros acá. Y le habla a Rubén, que es su primogénito, le habla a Simeón y hacia Leví, le habla a Judá, le habla a todos los demás, a Zabulón, a Isaacar, a Dan, a Gad, a Aser, Ramá. Les habla a todos, incluyendo Benjamín. A todos les habla. Pero es interesante cómo le da una promesa, le da una instrucción, le da conocimiento del porvenir a la tribu de Judá respecto al cachorro de león, a la vara de gobernante de entre sus pies, y que se han de inclinar todos los hijos de su padre, es decir, los demás hermanos, las demás tribus se han de inclinar ante Judá. Está prácticamente dándole a conocer a Judá que de su clan habría de emerger el más grande de todos. El más grande de todos. Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos propone justamente el árbol genealógico, si lo queremos ver así, de nuestro Señor Jesucristo, la descendencia de la cual Él es resultado, ¿no? Vamos a Mateo, capítulo 1, verso del 1 al 3. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Aquí ya se está poniendo a Judá por encima de todos. Ojo aquí que el versículo 3 lo dice. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Y nos sigue diciendo cómo hasta José, hijo de David, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, más tarde el apóstol Pablo también nos hará un recordatorio que Jesucristo es descendiente de David según la carne, lo que quiere decir que, en ese sentido, María, que es quien le da el nivel, la posición de humano, de carne a nuestro Señor Jesucristo, es también descendiente de David. Sin embargo, el Evangelio de Mateo, cuando presenta la genealogía, se concentra en la genealogía de José, el padre adoptivo de Jesús. Entonces, en Génesis 49, 8, 10 se establece justamente
por parte de Jacob, que la descendencia de Judá daría como resultado al rey, al máximo rey. Y en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 3, se establece cómo en Judá están justamente los inicios. Bueno, tenemos que ir un poco atrás, ¿no? Con el caso de Abraham y con el caso de Jacob, pero en Judá está justamente el inicio de esta descendencia hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, por allá del versículo 19, versículo 20 y 21. Entonces, esta es una parte. La otra, el título que se pone de por medio, el león, el león. No es que la tribu de Judá tuviera un león ahí entre ellos, más bien se hace alusión a un uso heráldico, a una suerte de bandera, a una representación pictográfica. Ahí es donde se está viendo justamente esa parte. Yo ya les decía hace un momento, que es bien importante cómo en el siglo XII se pusieron de moda justamente los escudos heráldicos y cómo los elementos visuales presentes en esos escudos hablan acerca de las características de sus usuarios. En pocas palabras, pues el león sugiere dignidad, sugiere poder, dominio y victoria. Valores que están muy bien atribuidos a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo los encarna a la perfección, están bien atribuidos a Él. Otro aspecto es justamente el tema de David. O sea, así como Jesús vendría de la tribu de Judá, también sería descendiente de David. Sería prácticamente de su familia. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 8 al 16, que nos dice lo siguiente. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que hayas ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes, desde el día que los ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Bien, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Ahí tenemos el pacto davídico. Dios establece un pacto, un berit con David, y el pacto sería que de su casa, que de su descendencia, saldría una simiente que reinaría, edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ahí está. Y es algo que confirma Isaías, ¿sí? Si nosotros nos vamos a Isaías capítulo 11, versículo 1, está confirmado. Entonces un retoño brotará del trono de Isaí y un vástago dará fruto y de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Allí está, reinado justo del Mesías. Entonces, es algo que podemos comprobar si nosotros vamos a Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Se está hablando de manera directa que el Señor Jesucristo tiene descendencia en David. O sea, lo estamos viendo ahí directamente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Títulos, por demás, mesiánicos. Están en el Antiguo Testamento y apuntan hacia el Mesías y se cumplen en plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es presentado el león de la tribu de Judá, es presentado la raíz de David como digno para poder abrir el libro y para poder desatar sus sellos. Entonces, el ángel fuerte, preocupado,
más bien buscador de quién fuera digno de abrir estos sellos. Juan preocupado y emerge aquí. He aquí, no llores más. Mira al Mesías, mira a Cristo Jesús, mira al victorioso. El encomendado como el Mesías va a llevar a cabo este programa. El encomendado como el Mesías va a realizar estos juicios. Él puede. Él es el vencedor. Y resulta paradójico, queridos hermanos, cómo el vencedor muriendo vence. Esta es una paradoja importante, es una paradoja trascendental. Cómo el vencedor muriendo vence. Cristo vence, curiosamente, con su muerte en la cruz. La cruz que había sido destinada para los pecadores, la cruz que había sido destinada para como castigo para los malhechores, Él, inocente de toda culpa, inocente de todo lo que se le imputa, muere de esa manera que era garantizada como una manera vergonzosa, como una manera ruin, y allí vence, allí logra esta victoria. ¿Cómo resulta esto paradójico? Entonces, vamos a ver qué nos dice el 5:6. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ojo aquí, que ya el ángel fuerte había presentado a nuestro Señor Jesucristo como una suerte de heraldo, ¿verdad? Como una suerte de anunciador. Dice, mira allí, no llores más, allí está el león de la tribu de Judá, el hijo de David. Él es digno porque es vencedor. Nosotros ya sabemos que ha vencido porque ha muerto en la cruz. ¿Cómo? Muriendo vence. Esa es la paradoja. No lo pierdan de vista. Entonces, vamos, Juan está expectante. Juan lleva su mirada al frente. Y entonces, lo que él ve contrasta nuevamente con todo lo que a lo mejor culturalmente podía haber estado cargando. No vio a un león, no vio a un rey coronado, ve a un cordero. Ve a un cordero y además inmolado, sacrificado. Hay una paradoja y un contraste. La paradoja es que muriendo vence. Y el contraste es, me lo presentaron como un león, me lo presentaron como un rey. Y lo que yo veo es un cordero. Vaya dato. Y ojo que esto para nada provoca que Juan sienta decepción. No la siente. No se siente decepcionado. Ojo con lo que viene, porque es muy importante. Este momento, queridos hermanos, el momento del que estamos haciendo la narración, es muy importante. No solamente en el libro del Apocalipsis, sino en todo el programa divino. El Cordero aparece, pero lo hace en el trono. Y esto es justamente el problema para muchos que piensan que Cristo no es Dios. El Cordero aparece en el trono. No aparece en una mesa de sacrificios, no aparece fuera de los círculos, vamos a ponerlo así, no aparece fuera del reino, no aparece en un lugar random, si me permiten decirlo así, aparece en el trono. Quiere decir que es rey, quiere decir que reina, quiere decir que ocupa también el trono, está de hecho allí.
Y esto es, insisto, un problema para quienes creen que Cristo no es Dios. El hecho de que el Cordero aparezca como inmolado hace una clara referencia a que Cristo, Jesús, muere en la cruz. Y ojo aquí porque esto representa algo importante respecto a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver, por ejemplo, esto en Juan. En Juan es muy claro, en Juan capítulo 1, versículo 29. Por allí se hace alguna referencia de que, curiosamente, aunque no lo parezca, el texto no se refiere necesariamente al Cordero como un animal de sacrificio. Pero yo considero que el Apocalipsis está íntimamente vinculado con esta visión de Juan, con esta visión literaria de Juan. En el Evangelio tenemos una visión literaria de Juan y en el Apocalipsis tenemos una visión espiritual de Juan. No son lo mismo, pero es el mismo, probablemente es el mismo Juan. Si nos vamos a Juan 1, 29, entonces vemos que al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero incluso si los eruditos de las Sagradas Escrituras coincidieran todos, que no son todos, pero coincidieran todos en que no es una alusión al Apocalipsis o una alusión de la misma imagen que la del Apocalipsis, tenemos más evidencias. Y vamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, en donde podemos leer lo siguiente: sino con sangre preciosa, como la de un ¿qué? Como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces empieza a derrumbar esa aparente análisis morfológico de la palabra cordero en Juan 1:29. Y por si eso fuera poco, en Isaías 53, 7, vemos otra alusión. Isaías 53, 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Entonces tenemos múltiples alusiones de que Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero de Dios. Hay claras alusiones. Ahora bien, como les mencionaba en un principio con la introducción, los países, las congregaciones, los hombres, las naciones, los ejércitos, en sus armas, en sus escudos, en sus trajes, en sus banderas, siempre imprimen símbolos de poder. Y aquí pongo el ejemplo de Rusia, ¿no? Que, por ejemplo, propone al oso como su animal. Gran Bretaña al león, los hindúes, al tigre de Bengala, España el toro bravo, Estados Unidos el águila calva, México el águila mexicana, el águila real. O sea, si se dan cuenta, se establecen allí animales que evocan poder. Mas Dios presenta como el símbolo de su poder a un cordero. A un cordero. Vaya imagen. Porque esto nos habla justamente de cuál es el medio de su poder. Cristo. Y aquí la paradoja va a empezar a tener una respuesta, ¿no? O sea, aquí se empieza a resolver la paradoja. Porque Cristo, queridos hermanos, no vence al mundo, no vence al pecado por medio de la imposición y por medio de la fuerza. Lo vence por su muerte. Qué impresionante. Varios aspectos. El primero, hay que notar que aquí lo que Juan utiliza es una palabra que apunta hacia el cordero, pero en diminutivo, es decir, un corderito, hablando acerca de la inocencia y de la ternura de Cristo. Pero también
nos ayuda a establecer un contraste para lo que más adelante va a ser las claras diferencias con el anticristo, que es señalado como la bestia. Entonces, un corderito pequeño, tierno e inocente que vence a la bestia. Esa es justamente la tesis de cómo funciona la economía del reino. Así funciona la economía del reino. Lo que parece débil, lo que parece insignificante, lo que parece insuficiente, es todo, lo es todo. Otro detalle es que el cordero está inmolado. Quiere decir que hay marcas acerca de su muerte. Están las marcas de su muerte. Bien, y esto es bastante importante porque justamente recordemos que los corderos que morían en el Levítico lo hacían como para poder sustituir aquel que presentaba el sacrificio, sus pecados. Como esa persona no podía morir, no podía sacrificarse a sí misma, porque eso constituiría un suicidio, ¿verdad? Tenía que presentar a un animal, a un cordero sin mancha, y tenía que reflejarse en él. Entonces, es esta misma idea la que se sobrepone en este contexto. A pesar de que este cordero estaba inmolado, es decir, tenía las marcas de la muerte expiatoria, estaba de pie. ¿Eso qué quiere decir? Que está vivo. Esa es justamente la cuestión, ¿no? Entonces, en Hebreos, nosotros tenemos una porción que nos va a ayudar a ilustrar mucho. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Sí? Eso es justamente lo que nos dice 12 y 13 de los Hebreos 10. Que Cristo quita los pecados, que Cristo se sacrifica, su sacrificio es aceptado por el Padre y se le da un lugar a su diestra en el trono. A su diestra en el trono. O sea, está vivo y gobernando, vivo y gobernando. Además, este cordero está provisto de algunos elementos que no son populares encontrarlos en todos los corderos. Bien, de entrada hay 7 cuernos. Bien, cuando el Apocalipsis habla de cuernos, queridos hermanos, estamos hablando de poder y fortaleza. O sea, es un cordero inmolado, tiene las marcas de la muerte, es un cordero de pie que está vivo, o sea, a pesar de la muerte está vivo, está resucitado, ha vuelto a vivir, pero además está provisto por 7 cuernos. Y, reitero, en el Apocalipsis los cuernos evocan al poder. Cada vez que leamos cuerno en el Apocalipsis, hablamos de poder. Ojo aquí que vemos la palabra 7 precediendo a los cuernos. Quiere decir que si la palabra 7 es perfección, totalidad, entonces es todo el poder, toda la fortaleza total o el poder total. Y tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. En ocasiones el Apocalipsis nos va a enseñar que los ojos son conocimiento. Por lo tanto, si son 7, significa todo el conocimiento, omnisapiencia. Arriba es omnipotencia, todo el poder, omnipotencia. Si ojos son conocimiento, entonces es omnisapiencia. Pero en este caso nos está diciendo que esos ojos son los 7 espíritus de Dios. Entonces, esta es una alusión al Espíritu Santo, algo que ya hemos revisado en Apocalipsis 1.4 y en Apocalipsis 4.5. Entonces, Cristo tiene el conocimiento, por eso les menciono, o sea, tiene el conocimiento, porque los ojos son conocimiento, tiene el conocimiento de todo lo que pasa en el mundo. Nada ocurre sin que Él lo sepa, Nada ocurre sin que Él lo sepa. Porque un juez en todo su esplendor, tiene que ser un juez consciente de la realidad. Nadie puede juzgar ajeno a la realidad. Finalmente, Él tomó el libro con la mano derecha, dice Apocalipsis 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba en el trono. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Y aquí lo que tenemos es una escena con una tremenda solemnidad.
sea, hay un acto litúrgico, de hecho, ¿no? Hay un acto litúrgico. El Cordero se acerca al trono, emerge del trono, pero se acerca a él. Y llama la atención como ni se postra ni se inclina, como algo que sí están haciendo los 24 ancianos y como algo que están haciendo también los 4 seres vivientes. Ellos están adorando día y noche. Son el ejemplo de la adoración. Pero el Cordero no se postra ni adora. ¿Por qué? Porque tiene la misma autoridad y tiene el mismo poder que aquel que está sentado en el trono. De entrada tiene todo el conocimiento y solamente Dios es omnisapiente y es omnisciente. Tiene todo el poder y solamente Dios es omnipotente. Por lo tanto, el Cordero tiene la misma autoridad, la misma dignidad que aquel que está sentado en el trono. Por otro lado, tenemos que evidenciar que a partir de este momento el cumplimiento de los propósitos divinos para este mundo están en manos del Cordero. Esto por varias razones, pero en lo general, porque ha vencido por medio de su muerte y de su resurrección a Satanás. Nos ha librado del pecado y nos ha dado la fe en su muerte para que por medio de esa fe alcancemos a ser salvos. Y eso es, por lo tanto, una invitación para que nos esforcemos en la santidad. Ya les decía al principio de esta sesión, hay que esforzarnos en la santidad. La mente redimida tiene que esforzarse en ser santo, esperando que sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Eso es lo que dice Hebreos 10:13. Los enemigos van a ser derrotados en plenitud. Van a ser derrotados sus enemigos y van a ser puestos al estrado de sus pies. Él juzgará con poder. Porque recuerden que el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en amor y consiste en poder. Pues bien, queridos hermanos, después de estas 2 horas, oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por la palabra que hemos recibido el día de hoy, por la palabra que nos has entregado. Te pedimos profundizar en ella, que entendamos todas las implicaciones aquí descritas, que sigamos aprendiendo, que sigamos en posición de caminar de tu mano. Danos más fe, auméntala, que creamos en ti, que esperemos en ti, que venga a nosotros tu reino y que se instaure para que gobierne tu Hijo Jesucristo con total poder y autoridad. En el nombre santo de Él, tu Hijo amado, te lo pedimos y damos gracias. Amén. Pues bien, hermanos, quienes así tengan a bien, pueden escribirnos al grupo de WhatsApp de la comunidad para poder orar unos por otros, tener en cuenta los avisos que están pendientes. Y quienes no estén todavía en el grupo, por favor, comuníquense con nosotros a través de un mensaje de este video, a través de Facebook, a través de mi número personal. Con todo gusto estaremos pendientes de sus solicitudes. Que el Señor les bendiga ricamente.